Bueno, querido Fernando, pues vamos a hablar hoy de la loca de la casa, como decía Santa Teresa, que es la imaginación, ¿no? Quería traer este asunto a esta serie de conversaciones porque tú, además de dedicarte a la filosofía, te has dedicado también a la literatura. Has escrito novelas y obras de teatro, que es algo que quizá la gente no conoce tanto, porque me gustaría comentar un poco quizá al final de esta charla. Pero vayamos un poco a los orígenes de la cuestión de la imaginación y la relación con la filosofía. Porque de alguna manera ha habido siempre una pequeña tensión, digamos, entre filosofía e imaginación literaria, ¿no? Digamos. Y la filosofía, de hecho, nace con el acabamiento o el eclipse o el agotamiento de la tragedia, ¿verdad? Bueno, la realidad es que la filosofía recoge los temas de los mitos, de la mitología. La filosofía es una mitología, pero sin personajes, ¿no? Sino abstracta. Entonces, en el fondo, lo que reproduce la filosofía son los debates olímpicos de los dioses, con cada uno con su nombre, pero con nombres sustancia en vez de Júpiter, y todo es abstracto. Y en ese sentido yo creo que la imaginación es imprescindible para la filosofía. Bueno, desde el principio es evidente, primero, que los primeros filósofos eran indiscernibles de los poetas. O sea, Sí. A Parménides le hubiera sorprendido mucho que la gente le llamara filósofo y no poeta, porque él siempre se consideró un poeta. De hecho, escribía en verso, en hexámetros, claro. Es el poema del ser, pues es un poema, ¿no? Vamos, por lo menos lo que entonces consideraban un poema. Y otros pensadores como Teognis o el propio Platón, a pesar de que Platón tenía esa relación un poco polémica con los filósofos, de que quería echarlos, con los poetas, que quería echarlos de la ciudad, pero en el fondo su filosofía está llena de mitología, y algunos de los mitos más recordados, digamos, de la cuadriga de los dos caballos, la pasión y la razón y todo lo demás, todo eso sale de la imaginación, ¿no? Entonces, yo creo que sin imaginación no puede haber pensamiento realmente. O sea, el motor del pensamiento es la imaginación. Una persona totalmente carente de imaginación, lo primero que no imagina es que se puede pensar, ¿no? El pensamiento viene a los que de alguna manera están ya tocados por la imaginación, ¿no? Pero hay una especie de suspicacia, digamos, desde Platón hasta Nietzsche, digamos, del filósofo hacia el artista, ¿verdad? Que considera que el artista, digamos, es alguien que está fuera de toda ley, ¿no? Y el filósofo intenta... Una cierta envidia también, ¿no? Claro. Una cierta envidia, por ejemplo, en casos como... Yo creo que eso Nietzsche sí lo verbaliza mejor, ¿no? O sea, es decir, que claro, en el fondo del filósofo está mucho más enclaustrado, mucho más encerrado, no puede permitirse cualquier cosa, ¿no? La imaginación te permite volar hasta donde llegues, no te impone un vuelo corto, mientras que en cambio la razón está constantemente poniéndote barreras, ¿no? No se puede pensar fuera de unas pautas que te está poniendo constantemente, y que claro, el artista se salta completamente, el artista no está sometido a estas restricciones, ¿no? Pero cuando Nietzsche dice que la tragedia murió porque Eurípides se dejó corromper por Sócrates, ahí está dando, digamos, la línea de flotación, ¿no?, de lo que es la constitución de la filosofía contra la tragedia, ¿verdad? Claro, porque la idea de que Sócrates, es decir, un razonamiento permanente, se enfrenta a las grandes historias de la tragedia, en el fondo lo que está es imponiendo un paso, un tipo de paso. O sea, el filósofo va marcando el paso y el mitólogo o el imaginativo va bailando, ¿no? Entonces esa idea de que el pensamiento debe ser más baile que desfile, ¿no? Que es muy de Nietzsche, pero eso en la razón desfila más bien, mientras que es la imaginación la que baila, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el fondo no se les puede oponer porque no hay filósofos totalmente carentes de imaginación. Algunos de las mejores piezas, digamos, de las más permanentes, vamos, de la filosofía,
son piezas en que estás viendo el trasluz imaginativo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los diálogos sobre la religión natural de Hume, ¿no? Que son de lo más, una de las, yo creo, para mí, una de las piezas mejores de todos los tiempos filosóficas, y es un diálogo que está lleno de puntos imaginativos. De hecho, los lectores que leen los diálogos de la religión natural muchas veces no saben si Hume está a favor del que cree o el que no cree, porque todo eso está de alguna manera envuelto en el proceso imaginativo, ¿no? Sí, porque Platón, a pesar de su crítica a los poetas, crea un género nuevo, en realidad, un género literario nuevo, ¿no? A través de los diálogos. Un mito abstracto. O sea, el mito se pone al servicio de abstracciones. En otros tiempos, o en otra época anterior, más bien eran las abstracciones, los conatos de pensamiento abstracto, los que se ponían al servicio de la mitología y dotaban de razonamientos a los mitos. Más tarde, en cambio, Platón y Platón son, de alguna manera, los mitos los que ponen al servicio de la filosofía, ¿no? de los razonamientos abstractos. O sea, pierden su carácter pintoresco, su carácter anecdótico, y en cambio se refuerza más su carácter lógico y su carácter conceptual. La expulsión de los poetas por parte de Platón en la República, que es un asunto que ha sido muy debatido a lo largo de los siglos y que tiene distintas interpretaciones, ¿no? Quizá una de las más clásicas es la de Havelock, ¿no? Que dice que lo que hizo Platón fue en realidad una corrección a la educación, ¿no? Es decir, que había que superar la ética homérica, que la ética homérica había caducado y que la juventud griega necesitaba una nueva educación. Más urbana. Más urbana y que la ética homérica ya no servía, ¿verdad? Sí. Aunque también hay otra del siglo XX que tú citas en un capítulo dedicado a estas cuestiones, muy recomendable, en las preguntas de la vida, el capítulo que se titula, creo, El escalofrío de la belleza, de Iris Murdoch, en El fuego y el sol, ¿no? Que interpreta ella un poco a la moderna, y que Platón está descartando a los malos poetas, es decir, los poetas, digamos, que utilizan la imaginación para enturbiar la realidad. Todo es el eterno tema de la verdad, que es lo que introduce la filosofía. O sea, la filosofía, en el campo mitológico, no existe el tema de la verdad. No podemos preguntarnos, digamos, por eso a veces esos textos que hay sobre si los dioses, si los griegos creían en sus dioses o no, eso no tiene ningún sentido, porque no era algo en lo cual se pudiera creer como creemos en la ciencia de Newton. Y de hecho la fe es un invento cristiano, más bien. O sea, claro, no se puede hablar de fe. Pero claro, el tema de la verdad, ese sí preocupa a Platón. Entonces, los poetas mienten mucho. Claro, mienten mucho en el sentido de que no se atienen a ningún programa que exija la verdad. O sea, a un poeta es inútil, ¿no? Decirle, oiga, esto que dice usted no es verdad. Yo me acuerdo a veces en algunas clases de Gustavo Bueno, que era un personaje, digamos, muy especial, muy importante y muy especial. Y él la poesía no la entendía en absoluto. O sea, no entendía la poesía, no entendía la gracia que tendría decir cosas. Entonces, claro, Lorca dice, pasa el jinete tocando el tambor del llano. ¿Pero cómo que va tocando un tambor? Entonces, se negaba a aceptar el lenguaje poético. Y esto, bueno, a veces un poco ahí a Platón también lo que recuerda es decir, claro, sí, esto dice cosas bonitas, atractivas, pero que no son verdad. O sea, que no resisten en la aplicación del paradigma de verdad que en cambio los filósofos tienen que existir. Claro, si tú pones a la puerta de la academia solo entren aquí los que sepan geometría, ya estás exigiendo un paradigma de verdad, porque la geometría es el more geométrico que luego recoge Spinoza y tal, es el paradigma de la verdad. Ahí con eso no se puede bromear. Entonces, claro, el mitólogo o el narrador, el Homero, no se atiene a la verdad, se atiene a la verdad poética, que es distinta. Y digamos que a partir de Platón, de alguna manera, cuando Platón inventa el lenguaje de la episteme, que se opone al lenguaje poético y literario, digamos, ahí hay una disyuntiva que se mantiene a lo largo de los siglos prácticamente hasta el siglo XX, ¿no?
El siglo XX en el que un filósofo como Heidegger de pronto decide que los poetas vuelvan a ser reyes de la República, ¿verdad? Con una serie de restricciones. Sí. Es decir, el poeta vuelve otra vez, bueno, yo creo que a partir de Nietzsche sobre todo, pues vuelve otra vez a tener una primacía, ya no se le expulsa, ya no se le reprochan sus mentiras. Al revés, sirve para depurar. Sirve para echar un poco de pimienta en la reflexión. O sea, es decir, de pronto te dan cuenta de que si se van todos los poetas de verdad de la ciudad se queda muy desolada, ¿no? Esa es la polémica, por ejemplo, que tenía un Voltaire y Rousseau, ¿no? Rousseau estaba empeñado y escribió en su papel, en la enciclopedia sobre el teatro, diciendo que había que expulsar al teatro, que era una vergüenza que la gente honrada, decente, etcétera, etcétera, perdiera el tiempo yendo a ver dramas que no le correspondían a él porque eran inventados por otro y tal. Y en cambio Voltaire defendía naturalmente el papel del drama escenificado, ¿no? Como algo importante, o sea que la vida es también espectáculo y tenemos que ver la vida con el distanciamiento del espectador, no solamente como introducidos en el escenario teniendo que reproducir nuestros propios dramas, ¿no? Pero de alguna manera la poesía, la literatura, la imaginación literaria y artística vuelve, digamos, a aceptarse en la filosofía cuando, por así decirlo, los filósofos se hartan de lo que Ortega llamaba la beatería del deber ser, Claro. ¿no? Sí, sí. A partir de Nietzsche y con Heidegger, ¿no? Porque ya ahí hay una extinción filosófica. Claro. Por una parte está la filosofía de la ciencia, lo que luego es filosofía analítica, Bertrand Russell, etcétera, que eso ya es otro tipo de filosofía. Si tú lees introducción a la filosofía de Bertrand Russell y la introducción a la filosofía de cualquier filósofo académico europeo, claro, hay una distinción enorme. Tú te estás dando cuenta de que lo que es idea es distinto en uno y en otro. O sea, los analíticos tienen una reflexión sobre el lenguaje, sobre las ideas, completamente diferente a la que tiene, por ejemplo, pues un Sartre o un... De hecho, Ortega decía que lo que se hace en Inglaterra no es filosofía. No, es que después, desde cierta perspectiva, no es filosofía. La filosofía de la ciencia, en el fondo, no es filosofía porque se pregunta cosas que interesan a los científicos, claro, pero no a los seres humanos. Totalmente. O sea, la filosofía durante mucho tiempo se caracteriza porque las preguntas filosóficas, más o menos bien entendidas, interesan a cualquier ser humano por ser humano, no por ser científico, viajero, político, lo que sea, sino simplemente por ser humano le interesan esas cosas. Mientras que, claro, la filosofía de un analítico inglés, en el fondo, solo interesa a los que están interesados por las preguntas que se hace la ciencia o por las preguntas que se hace alguien reflexionando sobre el lenguaje científico. Entonces, en cierto sentido, hay derecho a que digan eso no es filosofía, lo mismo que, por supuesto, los positivistas lógicos del Círculo de Viena decían que lo que hacía Heidegger de la nada nadea y todas estas cosas no eran desviaciones bufonescas del lenguaje, pero no eran filosofía. Y esto ha llegado a un absurdo que me consta que en las facultades de filosofía hoy en día en España, en muchas facultades, si tú haces filosofía analítica no puedes citar a Heidegger y viceversa. Si haces filosofía existencialista no puedes citar a Wittgenstein, lo cual es una imbecilidad, ¿no? Bueno, es una mutilación, es una forma de mutilación, porque precisamente en nuestro tiempo lo único que tiene sentido ahora ya es preguntarse por las distintas formas de pensar que hay. Claro. O sea, lo que no tiene nada sentido es decir hay que pensar así. No, hay que... si fuera una escolástica otra vez. Claro, no. Otra vez, eso no tiene sentido. Entonces, es verdad, digamos, yo ahora me siento un poco distanciado de todo eso, ¿no? La verdad que lo veo todo un poco de lejos. Pero a mí me parece que hay un método analítico que se puede recuperar porque de alguna manera nos permite acercarnos mejor a las proposiciones del lenguaje habitual, etcétera. Pero, por otra parte, reducir la filosofía a eso es una mutilación. Un empobrecimiento, además, sí, ¿no? Un empobrecimiento. Sí. Yo me acuerdo cuando estudiaba, a mí me gustaba mucho, había leído bastante a Bachelard. Lo leí en francés, el francés de Bachelard es muy bonito. Y claro, cuando lo mencionaba algunos de los profesores analíticos, un poco de la línea de Javier Muguerza, etc., claro me decían...
¿Eso qué tiene que ver? O sea, eso es una cosa, un tío que se inventa cosas. Claro, sí. Volviendo a la cuestión, a la expulsión de los poetas por parte de Platón, hay una cita que traes a colación en las preguntas de la vida de Iris Murdoch, en ese ensayo que decíamos del fuego y el sol, por qué Platón expulsó a los artistas, que dice: el buen artista nos ayuda a ver el lugar de la necesidad en la vida humana, qué es lo que se debe soportar, qué hacer y deshacer, y para justificar nuestra imaginación y nuestro lugar en la vida, ¿no? De alguna manera. Esa es o sea, que el verdadero artista, de alguna manera, lo que ayuda es a despejar todo lo que nos impide ver la realidad. Y a resaltar lo característico que es vivir humanamente. Claro. Yo creo que hay un punto que he tratado de explicar un par, sobre todo en alguna de las últimas cosas que he hecho. Es decir, los animales no se distinguen de los humanos por la razón. Yo creo que la mayoría de los animales son perfectamente racionales en su forma de comportarse. O sea, los animales saben lo que tienen que hacer por una vía evolutiva o por lo que sea, pero su comportamiento es perfectamente racional. O sea, buscan la comida, huyen del peligro, se escapan del fuego, en fin, tienen todos los elementos que podría exigirse a un comportamiento racional. Lo que no tienen es imaginación. O sea, la diferencia de toda esta gente que está ahora buscando que el chimpancé y el otro pues también manejan instrumentos y también de alguna manera se ve que tienen capacidad de ir más allá de una razón totalmente inmediata, sino previendo efectos, etcétera, que yo no lo dudo, vamos, creo que es así, ¿no? Pero equivocan el problema. O sea, el problema no es ese, sino que los animales no tienen una visión imaginaria de sí mismos y de los demás. O sea, no viven en un mundo simbólico. No son exactamente, como Cassirer ya insistió, no son animales simbólicos. O sea, el ser humano es el único animal simbólico, pero el simbolismo viene de la imaginación, no de la razón, que es un poco lo que habría que subrayar. O sea, que lo que caracteriza realmente al ser humano en distinción al animal es que no es que nosotros razonemos, sino que nosotros imaginamos. Mientras que el animal razona dentro de un perímetro reducido, si quieres, pero razona, y sin embargo no tiene, que sepamos, no, claro. No tiene vuelo imaginativo. No lo puede demostrar al menos, ¿no? Claro. Decía Iris Murdoch también que el ser humano es una criatura que hace imágenes de sí mismo y luego intenta parecerse a esa imagen. Claro, eso es lo que de alguna manera, pues incluso Max Scheler y otros dijeron que el ser humano tiene un mundo. Los animales no tienen mundo, tienen un conjunto de relaciones imprescindibles necesarias para su supervivencia, etcétera, etcétera, pero no tienen un mundo que las trascienda. O sea, nosotros en nuestro mundo incluimos lo que necesitamos nosotros, pero también lo que necesitan los jilgueros y lo que necesitan las víboras y lo que necesitan todos los animales. O sea, nuestra idea del mundo abarca cosas que no somos nosotros, mientras que los animales de alguna manera se ven encerrados en un mundo que solo les contiene a ellos y a sus adversarios y a sus presas, pero nada más. Me interesa comentar con detalle esta alteración, por así decirlo, que se produce en la imaginación humana, en la historia de la cultura occidental, cuando aparece la filosofía. Porque de alguna manera esa tensión que decíamos entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? La crítica al arte, digamos, que no es responsable. Decía Ortega que la diferencia entre el poeta y el filósofo es que el filósofo no puede dejar de ser responsable, mientras que el poeta no tiene por qué ser responsable, de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que atraviesa, de alguna manera, la relación entre filosofía y arte y literatura a lo largo de los siglos, ¿verdad? Por ejemplo, en Kant, ¿no? Digamos, ya en la modernidad, cuando el pensamiento se emancipa de la religión, la crítica al juicio, ¿no? Es la primera, digamos, que admite que el deleite es
algo a considerar. Exactamente. Algo ¿no? a considerar. Que empieza, pero que de alguna manera Kant le perturba, porque no acaba de entenderlo o no puede definirlo del todo. Que una mente, en fin, excepcional en todos los sentidos, como ya sabemos, pero como gusto artístico no tenía mucho. O sea, no era un... Exactamente. A él le costaba pensar el arte. Sabía que el arte no era una de las cosas que maneja habitualmente un filósofo, pero no tenía una sensibilidad suya personal frente, o por lo menos no la expresaba, no sé. De hecho, tiene problemas para admitir que la música es un arte. Dice, bueno, claro. es un disfrute. Sí. Dice Genuss en alemán, pero no es exactamente un claro, arte. en eso sí que el más... digamos, el más esteta, por decirlo de alguna manera, fue Schopenhauer, ¿no? Totalmente. Schopenhauer... Y escribió muy bien de música, además. Sí, pues claro. Muy bien. No, es que todos... No digo que Nietzsche compuso. También música, sabía mucho de ¿no? música. Sí. Que no... Entonces, los filósofos artistas, por decirlo de algún modo, siempre han dado una primacía a la música. Exactamente. Mientras que, en cambio, los filósofos, que han reflexionado sobre estética, pero sin compartir un poco el rebusguillo del arte, ¿no? Lo de la música no lo han visto muy claro. De hecho, no lo soportan. Hay algo que les pone, ¿no? les pone muy nervioso. Sí. Dice una frase de Kant que dice: lo bello no tiene concepto, ¿no? Y eso de alguna manera le angustiaba, ¿verdad? Claro, es que le parece que eso queda demasiado abierto. O sea, el concepto, desde la misma palabra de su etimología latina, es algo que coges, que cierras. O sea, el concepto es algo que encierra para que no te escape. Y en cambio, en el arte se te escapa. O sea, de hecho, su propósito es escaparse. O sea, su propósito es escapar a lo que cierra, ¿no? Por eso muchas de las discusiones que hay ahora sobre si se debe juzgar a un artista por sus propósitos morales o políticos, etcétera, claro, vuelven otra vez a la no comprensión de lo que se trata. O sea, en fin, reprochar a un artista sus ideas políticas es como reprocharle que le huelan los pies. O sea, sí, ahora iremos a eso porque es una cosa que me interesa comentar con detalle, porque me parece que ha habido una mutación, por así decirlo, en la modernidad, sobre todo a partir del siglo XVIII, con lo que se espera del arte y de la literatura. Se espera que la literatura y el arte respondan a una serie de principios adecuados para la sociedad. El deber ser, exactamente. Pero no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Claro, el arte no ha sido nunca eso, no tiene por qué ser eso. Es un retroceso, o sea, volver otra vez a imponerle al arte el deber ser, no un deber ser estético, digamos, con parámetros del gusto, sino con parámetros del deber moral o de la responsabilidad política o de la decencia humana, ¿no? Es un retroceso, en el fondo. Precisamente esos conceptos son los que el arte esquiva. Claro. O sea, es verdad que no se puede vivir solo estéticamente, porque una vida puramente estética nos aleja de principios que son importantes también para la humanidad, como de la ética, etc. Pero claro, querer someter a la estética a esos principios éticos es simplemente no entenderla, es no comprender qué es lo que la estética nos puede dar. O sea, el hálito de libertad que la estética nos puede dar lo perdemos si le imponemos el deber ser, ¿no? Y ahí está la recuperación de Nietzsche de la Grecia trágica, ¿no? De la Grecia anterior, digamos, a esa concepción moral. Es lo que vuelve otra vez a una tragedia libre de Sócrates. Exactamente. Que no esté sometida su obra sobre la tragedia precisamente es una recuperación, digamos, que ponía muy nerviosos a muchos de los filólogos oficiales, ¿no? A un rico Milamovich, no podía soportar, podía soportar, ¿no? Pero era por eso, porque Nietzsche estaba librando a la filosofía de la obligación de ser una especie de guardiano, de policía de la ética, ¿no? De la estética. ¿Y hasta qué punto eso es culpa, por así decirlo, de la identificación griega entre lo bello y lo bueno, ¿no? El kalos y el agazos, ¿no? Porque en Grecia, en un determinado momento, al menos, lo bello es lo bueno, ¿no? Sobre todo, lo que hay, y en Platón se ve muy claro, es la exigencia de que no se pierda ninguna de las dos cosas. O sea, que el caballero, el kalos, agazos, vayan juntos. O sea, es decir, las dos cosas que no tanto yo creo que es que sea lo mismo,
sino que no se dé lo uno sin lo otro. O sea, que cuando estemos aprovechando lo bueno, no olvidemos que lo bello es lo que de alguna forma hace refulgir más lo bueno. Y por lo único que estemos viendo lo bello, no olvidemos que lo bello sin lo bueno se convierte en algo inhumano, o en algo o antihumano, ¿no? El bárbaro es el que pierde los conceptos que hacen que lo bello sea humano, sea bueno, ¿no? Entonces la imagen esa del tirano que para congraciarse con la música metía a sus enemigos en un becerro de oro calentado, que entonces los aullidos del que estaba dentro pues le daban una especie de música. Bueno, ese no distinguía entre que no se puede, digamos, al buscar lo bello, olvidar lo bueno, o lo humano, ¿no? Creo que es en las preguntas de la vida que haces una reflexión etimológica muy pertinente sobre el origen de lo hermoso, la fermosura, ¿no? Que es el mantenimiento de la forma frente a la descomposición de la muerte. Sí, claro, es que digamos, la belleza es la belleza que está luchando permanentemente contra lo perecedero. O sea, la belleza está buscando algo imperecedero, incluso lo perecedero. De hecho, la belleza, por ejemplo, que se ve en una muchacha o en un caballo hermoso, su gracia es que no es eterno, o sea, que es un momento nada más. Hay otras bellezas, por ejemplo, la belleza de algo que no cambia, o sea, las estrellas. Bueno, las estrellas pueden ser muy hermosas, pero no son hermosas en el mismo sentido de una muchacha, porque las bellezas están ahí, no van a corromperse, no van a variar, o por lo menos que nosotros sepamos, mientras que en cambio lo que amamos como belleza en nuestro mundo es lo que estamos a punto de perder. O sea, lo perecedero, lo que está a punto de desaparecer, es lo bello. La belleza no es sino el principio de lo terrible, decía Rilke, ¿no? Claro. Que es porque lleva el germen de su destrucción. Claro. Es la cantidad de lo terrible que estamos dispuestos a soportar antes de que desaparezca, ¿no? Eso es lo que de alguna manera toca nuestra sensibilidad estética, ¿no? Luego ha habido reacciones, digamos, en contra de esa disociación entre lo bueno y lo bello. Por ejemplo, Santayana, sí, que decía que hay una cita que trae esa colación también en las preguntas de la vida, dice: nada salvo lo bueno de la vida entra en la textura de lo bello, ¿no? Bueno, eso Santayana tenía una idea, su idea de la belleza, la primera obra que escribió, ¿no? El sentido de la belleza, curiosamente es muy utilitario, o sea, no es una belleza que se desliza. Ornamental. Hombre, no, es una belleza que de alguna manera va buscando la utilidad, lo más útil. O sea, lo que los seres humanos buscan al buscar la belleza es lo que más les conviene. No algo que no les tiene nada que ver con ellos, que no sirve para nada de su vida, que es totalmente inútil en el sentido estricto, sino que cuando uno busca la belleza está buscando lo extremadamente útil, claro, lo que va más allá de la utilidad como herramienta, ¿no? Y que es una utilidad superior, claro, una utilidad que nos da algo más que la herramienta puramente dicha. Claro. Y volvamos a la hostilidad de algunos filósofos, ¿no? Decíamos Kant, pero también podemos citar a Rousseau, sí, ¿verdad? Y eso llega hasta Wittgenstein. Hablábamos de la filosofía analítica. Wittgenstein incluso puso en duda a Shakespeare, ¿no? Bueno, pues en duda a Shakespeare, porque no había a Shakespeare como teórico, digamos, ético, le había puesto en principio en duda Tolstoy, ¿no? Tolstoy escribió contra el Rey Lear. Nada menos, sí. Nada menos. El Rey Lear, o sea, sí. Nos parece, pues, Tolstoy decía que el Rey Lear era un desastre, que eso era lo más contrario, digamos, a una ética. O sea que Shakespeare es un buen ejemplo de artista indómito. Sí. O sea, es imposible decir si Shakespeare es de derechas o de izquierdas, si es creyente o ateo. Es que se escapa de todo eso. Totalmente. Constantemente, sí, las obras de Shakespeare se escapan de todas las categorizaciones
que intentan, o sea, podemos decir de otros que creían esto, creían en la monarquía o creían pero Shakespeare es imposible. Shakespeare es imposible. O sea, en cuanto le buscamos una perspectiva para encerrarlo, un concepto, absolutamente de acuerdo. Concepto para encerrarlo, inmediatamente se escapa. Sí, es verdad. Es el poeta proteico por antonomasia. Sí, cuando le preguntas, enseguida se disuelven todos sus personajes. Que rompe la cárcel, o sea, rompe cualquier cárcel que trata de ponerle. Absolutamente, sí. Tú eres un muy buen lector de Shakespeare, además. Sí. Eres muy buen lector, es decir, que lo citas habitualmente. Bueno, en fin, siempre te viene a la memoria. No soy demasiado original en eso, ¿no? No, pero muchas veces me ha sorprendido la finura, digamos, de las citas. No son las habituales, sino que de pronto eliges una frase, un giro en inglés o una escena, por ejemplo, El Rey Lear, que es una obra que has citado muchas veces, ¿no? Es que siempre, digamos, Lear te sorprende la propiedad de todo lo que dice. O sea, porque lo que dice no es que sea bonito, que también lo es, ¿no? Sino que tiene una propiedad extraordinaria. O sea, los monólogos, por ejemplo, de Macbeth o de tal, son de un acierto humano. O sea, es tal acierto humano lo que dicen, que verdaderamente ya no entiendes. Bueno, Howard Bloom había dicho eso de que inventó la humanidad. Pero humano, la invención del humano. La invención del humano. Es una exageración, pero no está totalmente. O sea, es verdad que lo que hoy consideramos humano, en buena medida, está representado tiene ahí. Parámetros shakespearianos. Sí, absolutamente. Yo diría más bien, muchas veces lo he discutido eso, que es no tanto la invención del humano como el descubrimiento del humano en un determinado momento, que ha sido, digamos, de la modernidad. La verbalización del humano. Sí, exacto. O sea, Shakespeare tiene una capacidad extraordinaria para verbalizar lo más complejo del humano. O sea, que eso es el verdadero poeta. No es simplemente el que señala con el dedo la humanidad, pero de alguna manera los grandes rangos del humano, por desgracia o por felicidad, los conocemos todos, ¿no? Pero Shakespeare los verbaliza con un acierto extraordinario. Lo acierta para bien, para lo bueno, para el descubrimiento de ese pájaro que sigue cantando mientras los enamorados entran a despedir y tal. Y lo mismo los terrores nocturnos del que ha cometido un crimen y es culpable de él, etc. La capacidad extraordinaria de verbalizar se debe a una imaginación extraordinaria también. O sea, Shakespeare tiene una imaginación verbal extraordinaria, ¿no? Y por eso los intentos que se han hecho en nuestra época de acusar a Shakespeare, como a todo el canon, de ser, digamos, autores limitados por un dominio blanco y occidental. Es indomable. Shakespeare es indomable. ¿Verdad? Porque ha dado forma a toda la humanidad. Claro, nos guste o no. Cualquier reforma que queremos hacer de Shakespeare la hacemos a partir de algo que hemos aprendido también de Shakespeare. Claro. Luego también en las preguntas de la vida, en esta sucesión, digamos, de filósofos hostiles a la imaginación literaria o suspicaces más bien, pones la excepción de Schiller con las cartas de educación del hombre, ¿no? Sí. Que es alguien que formula algo que va en contra, digamos, de lo que había sido su maestro Kant, por así decirlo, ¿no? Y dice literalmente Schiller, la obra de arte más perfecta es el establecimiento de una verdadera libertad política. Bueno, ¿no? Es que Schiller verdaderamente es el más moderno de todos ellos, ¿no? En el fondo, incluso comparado con Hegel y comparado con Kant, él no tiene el vuelo teórico, por ejemplo, que tiene un Hegel, claro, pero en cambio tiene una cercanía a los problemas modernos que tampoco tienen los demás. O sea, en ese sentido, el que lo vio bastante bien fue Marcuse. Claro. Marcuse convirtió a Schiller, en el fondo, en el prohombre del 68, ¿no? Porque es verdad que Schiller es el más moderno de la visión política que mezcla estética 18, con ética, etc. Es Schiller. Sí, absolutamente. Y también hablas de la relación que establece Schiller entre arte y juego, ¿no? Que es algo que te toca muy de cerca a ti, porque también has teorizado en torno a eso, ¿no? Y ya está en Platón también, ¿no? Está en Platón, sí. La idea, por ejemplo, de que la filosofía es jugar en serio, ¿no? Es decir, esa idea que es una idea platónica por excelencia, ¿no? De que lo que el niño hace sin saber lo que está haciendo todavía es
en el fondo, filosofar jugando. Mientras que el filósofo ya sabe lo que está haciendo y filosofa jugando, pero es juego tomado en serio. O sea, es un juego al que se introduce una inyección de seriedad, ¿no? Sin que pierda su carácter de imaginación, porque claro, jugar es inventar su mundo. O sea, el niño que está jugando en la alfombra está en un mundo que no es el nuestro, que es otro mundo que se ha creado él con unas reglas distintas, etcétera, etcétera. Y el filósofo, en cierta forma, está también jugando con una realidad que no es la misma que la del científico, que no es la misma que la del político, pero que se ha inventado él mismo, ¿no? Para ti ha sido muy importante esa cuestión del juego, porque tú has sido un filósofo también, digamos, artista en ese sentido, porque no has sido nada hostil a esas cuestiones. Tú has hablado mucho y muy bien de Stevenson, por ejemplo, ¿no? En La infancia recuperada. Eres un filósofo que ha comentado muy bien y ya prácticamente has creado un género nuevo con eso, que son tus columnas sobre los caballos, ¿no? Sobre el derby. Has escrito sobre toros y sobre cine fantástico. Bueno, filósofo, vamos a ver, yo he sido profesor de filosofía para ganarme la vida durante mucho tiempo, pero yo no me veo como un filósofo, yo me veo como una persona que, entre otras formas de curiosidad, ha tenido la de la filosofía y me he acercado, por eso mis autores predilectos son aquellos que están a medio camino, perdón, entre la filosofía y la literatura, ¿no? Borges, Leopardi, Claro. Eso es el tipo de autor que me gusta a mí. El autor que, bueno, Borges lo llega a decir explícitamente, ¿no? Hablando de la teología, nada menos, dice que es una rama de la literatura fantástica. Claro, claro, sí. Pero de alguna manera tu aproximación, es decir, tu forma de juzgar todas estas artes o todos estos espectáculos tiene un fondo filosófico, ¿o no? Bueno, nunca, digamos, he intentado nunca que ninguna de las cosas que me gustaban perdiera su conexión con el destino humano, ¿no? Todos los juegos, en el fondo, son como metáforas del destino humano. Una partida de ajedrez, un partido de fútbol. Todo lo que es enfrentamiento, polémica, riesgo, etcétera, todo eso tiene que ver con el destino humano, porque el destino humano está de alguna manera comprometido con esos baremos, ¿no? Entonces, a mí me han gustado mucho los juegos. Por ejemplo, pues, una carrera de caballos es en el fondo un símbolo de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. El jinete tiene que correr sobre una distancia que él no ha elegido, pero que la meta está allí puesta para que él la alcance. Monta un caballo que le ha tocado en suerte, que no es precisamente el que lo hubiera querido elegir. Tiene que administrarlo hasta que llegue a la... Bueno, todo es una serie de cosas que en el fondo, si las vemos bien, son lo que hacemos nosotros con nuestra vida también. O sea, nosotros también corremos, digamos, nuestra carrera hasta el final con nuestros el caballo de la suerte que nos ha tocado, etcétera, etcétera. Entonces, esa dimensión de metáfora de la vida humana que tienen todos los juegos, ¿no? Con sus reglas, con sus trampas, etcétera, eso siempre me ha interesado mucho. ¿Te han interesado también los toros? Está a punto de salir en la editorial El Paseo una recopilación de todos tus escritos sobre tauromaquia, que se titula Todos mis toros, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te atrae, digamos, de la tauromaquia? Bueno, ese carácter de metáfora de la vida humana en los toros está muy explícito y ha sido muy, digamos, muy comentado. O sea, el hecho de que el torero, con el mínimo de instrumentos, se enfrente a un toro que le puede despedazar prácticamente con rozarle, todo eso tiene un carácter, digamos, en que la gracia, la habilidad se impone a la fuerza bruta y de alguna manera el toro se termina convirtiendo en un cómplice del torero en esa búsqueda de la belleza sobre la muerte, etcétera. Bueno, todo eso tiene un eco humano muy importante. O sea, hay pocos espectáculos, digamos, tienen la fuerza artística y trágica a la vez que tiene una corrida de toros, ¿no? Yo creo que
la idea de convertirla simplemente en un acto parecido al de un matadife que va a matar un animal para hacer filetes, bueno, simplemente hay que estar ciego. Para que de hecho, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que la mayoría de los adversarios de la corrida de toros te dejan, o por lo menos a mí, me dejan un poco sin palabras, porque es que me parece tan descabellado lo que dicen que realmente no sé cómo refutarlo, porque me parece que es completamente contrario a lo que uno está viendo allí claramente, ¿no? Además, a veces a mí me gustan los toros, aunque no soy un experto ni mucho menos, pero a veces he pensado que hay una cuestión. En España no se desarrolló la tragedia, a diferencia de lo que ocurrió en los países protestantes, ¿no? En Inglaterra y en Alemania, porque el control de lo trágico estaba controlado por la Iglesia, ¿no? Sí. Y en cambio en España yo creo que la salida trágica, por así decirlo, está en los toros. El escape trágico. ¿Verdad? ¿No crees? Sí, el escape trágico, sí. Es verdad que, curiosamente, mientras que de alguna manera los franceses han tenido sus tragedias, sus grandes trágicos, los grandes Racine, etcétera, los clásicos franceses, pero una tragedia, digamos, muy reglamentada. O sea, que decir y por eso es muy difícil que de alguna manera los espectadores franceses, yo creo que les cuesta entender lo que es una corrida de toros, que también está sometida a normas, porque los toros son de las cosas más reglamentadas que hay. O sea, todo es signo, como decía. Claro, no hay nada menos improvisado que una corrida de toros, ¿no? Allí no baja un señor y hace lo que se le ocurre, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero efectivamente la sensibilidad, digamos, de un francés, por ejemplo, ante los toros, ya no me atrevo a hablar de la sensibilidad de los alemanes, porque la conozco muy bien. Se la tienen. Era que seguro, yo creo que la tendrán, no seamos maliciosos, la tendrán, pero yo tampoco lo veo muy claro, ¿no? Pero efectivamente sí, yo creo que la idea sobre todo de considerar que los toros son un arcaísmo sin ningún tipo de significación, es un argumento contra nuestro tiempo. O sea, que a la gente se le haya ocurrido. Porque en principio los toros siempre tuvieron enemigos dentro de la Iglesia. O sea, porque lo veían que era efectivamente que en la Santa Misa se vierte la sangre de Dios y en la plaza también. Entonces, claro, hay una competencia, ¿no? O sea, que es lógico que los primeros que prohibieron los toros eran papas. O sea, porque ahí hay una competencia pagana con la religión. Pero que ahora, en nombre de, digamos, de una especie de buenismo zoológico, ¿no? Porque claro, es que ahora la zoología como ideal humano, o sea, como el respeto zoológico como ideal humano, me parece que es un retroceso notable, ¿no? De nuestro tiempo. Un escritor que tú creo que conociste bien, José Bergamín, decía que el peor insulto que se le puede dedicar a un toro es la compasión, ¿no? Bueno, claro, hombre, es que mira, un toro merece que te le tengas miedo, que le tengas tal, pero hombre, que le compadezcas, ¿no? Volviendo a la cuestión, digamos, pura de la imaginación, hay una... Hannah Arendt, cuando formula, digamos, su crítica a la filosofía, sobre todo la filosofía en la que se había formado, que era básicamente la de Heidegger, se distancia de la poesía, que para Heidegger era, digamos, la esencia donde se custodiaba el ser y todas esas cuestiones, y reivindica la narrativa, la narración. Y dice, la imaginación se entrena para ir de visita. En ese sentido, la literatura, la narración, ¿no? la novela, es un instrumento de conocimiento ético porque nos permite ponernos en el lugar del otro, ¿no? Claro, yo el último curso que di en mi vida académica, durante bastantes años, además en la Universidad Complutense, fue un curso sobre filosofía y literatura. Y entonces lo que explicaba allí era la filosofía de los grandes literatos. O sea, no simplemente hablar de la narrativa en Kant, no, sino que es absurdo estar leyendo un paper de un profesor inglés y considerar que eso es filosofía, y en cambio leer a Dostoyevsky y considerar que eso no es filosofía, ¿no? Yo creo que los grandes narradores son filósofos por otro camino, o sea, son filósofos que no han cogido el camino conceptual, que han cogido el camino precisamente eso, de la imaginación
coherente, verosímil, que realiza su propia guía, ¿no? Pero que, por supuesto, nos permite llegar a conclusiones filosóficas mucho más importantes. Yo creo que, no sé, Crimen y Castigo da muchas más lecciones de ética que la mayoría de las cosas que se escriben sobre ética, y así podemos también buscarlo, digamos, en Shakespeare, en fin, desde los monólogos del ser y no ser, etcétera. Entonces, es que, bueno, Shakespeare es a pesar de que probablemente a él le habría asombrado saberlo, que es un filósofo extraordinario. Él que no se preocupó ni siquiera de reunir sus obras dramáticas en un volumen, porque le trajo sin cuidado. Volviendo a la cuestión que ha asomado antes, que me parece que cada vez es más relevante y más problemática, y es esa cuestión de, por así decirlo, de la domesticación de la imaginación, o que la imaginación tiene que plegarse a una serie de parámetros identificados con lo que es el bien o la corrección, o lo que consideramos que una sociedad, digamos, debe preservar. Hay un viejo libro publicado en los años 50 de Lionel Trilling, que el gran crítico estadounidense, se titula La imaginación liberal, que ya en su momento fue una crítica muy dura a eso. Decía Lionel Trilling, la imaginación liberal, en sentido, digamos, podríamos decir hoy de izquierdas, ¿no? La imaginación del intelectual urbano se está empequeñeciendo, decía Trilling, ¿no? Porque los dogmas de la democracia obligan a pensar de una determinada manera y, por tanto, a representar de una determinada manera. Pero la literatura no está hecha para eso. La literatura tradicionalmente representaba, digamos, el drama humano, la tragedia humana, la desmesura. No está hecha... No eran sermones. Exacto, no está hecha para la literatura no se puede entender como un instrumento, digamos, educativo. Claro. No, o sea, es decir, se puede introducir elementos literarios en la educación y probablemente es necesario hacerlo, ¿no? Pero no se puede pensar que los grandes literatos, o los literatos en cualquier tamaño que tengan, sean educadores, sean inspiradores de buenos pensamientos, de buenas ideas, etc. Lo que pasa es que, claro, hoy el problema que tiene la imaginación en nuestro tiempo es que se encuentra con unos campos que antes no existían. O sea, Internet, la inteligencia artificial. Bueno, todo eso son retos imaginarios. O sea, el reto que nos plantea la inteligencia artificial, en la medida de que yo no me considero totalmente, digamos, ignorante del asunto y hablo por boca de ganso porque no sé de eso. Pero yo supongo que la gente que reflexione sobre la imaginación se va a tener que enfrentar con la inteligencia artificial de una manera muy seria y muy importante. Y lo mismo el cine, o sea, porque estamos hablando de novelas y literatos, pero las grandes películas y los grandes directores de cine han sido instrumentos narrativos fundamentales. O sea, hoy probablemente incluso los que nos hemos educado leyendo mucho y todavía somos de los que tuvimos una infancia y una adolescencia de lectores, pero estamos formados con ideas y con imágenes cinematográficas tanto como con literarias. O sea, a mí me sería tan difícil quitarme de encima El hombre que mató a Liberty Balance como prescindir de los libros de Sherlock Holmes. No sé, quiero decir que ya el cine y lo que introduce, digamos, la imagen en Internet, etcétera, nos es imprescindible y está ligada a nuestra imaginación con unas vías que yo no considero nada obvias. No es tan fácil, o sea, no es tan obvio que sea lo mismo leer una novela que ver una película. No, de hecho, la inteligencia artificial me sorprende. Es, por supuesto, una herramienta extraordinaria y creo que en la ciencia va, o se espera al menos, que constituya un paso de gigante en muchas cosas, pero me sorprende muchas veces en el chat GTP o como cualquier otra de los chatbox a los que se pueda preguntar, que las respuestas no son nunca disruptivas. Es decir, te da respuestas muy convencionales de todo. Sí. Y por tanto eso indica un empequeñecimiento, en realidad, de la imaginación. O sea, no va a favor de la imaginación, sino creo que en contra, en ese sentido.
Claro, la literatura ha durado mucho más tiempo y se ha desarrollado mucho más que el cine. O sea, el cine todavía, de alguna manera, está en un periodo embrionario. O sea, no se ha sometido a los cambios que otras formas de arte y otras formas de tal han tenido, ¿no? Había un amigo de Javier Marías, que yo también conocí bastante y tal, que escribía unas novelas muy extrañas, pero él decía, bueno, es que la novela todavía no ha tenido su Mondrian, ¿no? Ya, claro. Bueno, y es verdad, la novela no ha tenido su Mondrian, pero el cine todavía menos, Claro. el cine todavía menos, ¿no? Entonces, claro, si el proceso de abstracción y de búsqueda disruptiva de formas y tal, que existe ya, por ejemplo, en la pintura, no existe en la literatura, ni existe sobre todo en el cine, mucho menos, porque el cine todavía está, como quien dice, empezando. O sea, ha adoptado un parámetro narrativo tomado de Dickens y eso es lo que se sigue aplicando. O sea, no. Para terminar, quisiera aludir a tu faceta como escritor, como novelista y como dramaturgo. Porque tú siempre has dicho, creo que como novelista no te tomas demasiado en serio, pero sí un poco más como dramaturgo, quizá. Yo procuro no tomarme en serio ninguna de mis facetas. No tomas en serio en nada, sí, pero que digamos que has considerado tus novelas como un divertimento, aunque yo creo que la de Voltaire tiene bastante enjundia. Me hubiera gustado ser un novelista. Pero en cambio, en el teatro, que yo creo que mucha gente no conoce. Hombre, el teatro fue más, es un elemento casi biográfico. O sea, yo he conocido a personas que me han movilizado para el teatro. O sea, cuando estaba en el colegio había un director, ¿no? Un profesor, que era un profesor además de parvulitos, ¿no? Pero que era un hombre de teatro, Carlos Aladro. Y él pues me movilizó y movilizó un grupo de amigos para que hiciéramos teatro con los niños y para los niños, pero también pues hicimos Macbeth, vamos, o sea que... Y entonces eso digamos, me dio un poco el veneno del teatro. Luego he tenido una muy querida amiga, María Ruiz, directora estupenda de teatro, que también, digamos, escribí teatro un poco para ella y para que estuviéramos juntos haciendo algo, ¿no? Y el teatro sí, el teatro me emociona más. O sea, la emoción del teatro sí la he sentido. Yo tengo amigos que no sé, Javier Marías, que no tenían, el teatro no les decía nada. El cine o eso sí, pero el teatro no terminaban de... En cambio, el teatro me ha emocionado, me ha tocado más que otras cosas, lo cual no quiere decir que haya hecho nada que valga la pena, pero bueno. No, pero está muy bien tu comedia sobre Schopenhauer, precisamente, Traspié, donde describes una tarde, ¿no?, del filósofo. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue porque entonces era directora de la televisión, era Pilar Miró. Pilar Miró. Y Pilar pues quería que yo hiciera, quería hacer una especie de adaptación de la ética para Amador a la televisión, que empezamos a hablar de eso y tal. Pero en fin, como la cosa de eso iba para largo, me dijo, bueno, pero podrías hacer para los programas, porque claro, antes, ahora ya la gente más joven no lo sabe, pero en televisión española había varios programas de teatro. Sí, sí. Y que estaban muy bien, había gente... Sí, sí. José María Rodero. Sí, claro, Carlos Lemos, en fin, eran gente muy importante la que estaba haciendo teatro. Entonces me pidió una cosita y entonces yo, pues como tenía que hacer una cosa de aproximadamente una hora, pues, y entonces... Bueno, entonces y siempre Schopenhauer ha sido uno de mis personajes emblemáticos, pues lo hice en uno de sus pocos momentos románticos, que es cuando la señorita Ney pues le enciende un poco las pilas. Y le haces decir ahí además que él ve en España mucho pensamiento que no es filosófico a través de Cervantes y sus autores, curiosamente. Él era un entusiasta, Gracián, Cervantes, etc. Había mucho interés en Alemania, más interés que en España, por la parte teórica de los autores españoles, pero Schopenhauer fue uno de hecho fue traductor de Gracián, que no es fácil traducirlo.